Perfecto. Buenas tardes, noches para todos ustedes. Espero que estén bien. Bienvenidas ya a esta nuestra novena clase. Justamente ya estamos en la recta final de este curso que termina el día viernes, pero de clases per se termina el día jueves. La intención es que durante lo que son estas tres clases, lunes, martes y miércoles, vamos a girar alrededor de temas básicos del modelado de datos, alrededor del lenguaje Dash, las columnas calculadas y las medidas. ¿Por qué digo en términos básicos? Porque la intención es que podamos utilizar una parte de la clase, obviamente para explicarles, y otra parte de la clase para que ustedes vayan adelantando sus proyectos. ¿Listo? Porque recordemos que ya lo que es el día jueves vamos a tener como una pequeña explicación de cómo se hace un análisis de datos partiendo pues de las visualizaciones que cuenta una historia, y el día viernes tenemos nuestra sustentación del proyecto. Entonces recordarles el tema del video para que no vamos a tener ninguna dificultad, para que me lo puedan compartir a más tarde el día jueves, cosa que yo tenga el viernes en la mañana y en la tarde, poderlo revisar y hacerles las realimentaciones respectivas para nuestra clase. ¿Listo? Reitero, si tienen algo que realizar, piden algún tipo de permiso, al menos un espacio, ustedes me dicen, profe, me tengo que desconectar rápido, no hay ningún inconveniente. De todos modos, a medida que va pasando la realimentación, cuando yo ya termine con cada persona, pues decide si se queda en la grabación o si se retira. Entonces, no es que obligatoriamente hay que estar todas las 3 horas de la sustentación. Si usted quiere escuchar lo que se le dice a los demás compañeros, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que ese día sí los requiero, porque ese día termino de darle la realimentación y la intención es que puedan realizar la encuesta y que a más tardar pensaría yo que el día 1 de septiembre, el lunes, ustedes ya puedan descargar su certificado de la página de Edugen. ¿Listo? Entonces, la intención es que pues, no tengamos ningún inconveniente para poder presentar las sustentaciones. Les repito, simplemente ustedes me envíen el video explicando la base de datos que organizaron, las visualizaciones que hicieron, y yo ese día, el viernes, lo único que voy a hacer es realimentarlas en lo positivo que vi y en de pronto en las cositas que se tengan que mejorar y darles la nota del curso. Adicionalmente, informarles que el día viernes nuestra clase empieza a las 7 de la noche, para darles esa media hora para que todos estemos conectados a las 7, sin excepción. Entonces, para que lo tengamos presente, el día viernes no nos conectamos 6:30, sino a las 7, para que todos estemos conectados a esa hora y estemos en nuestra sustentación. Paola, tienes la mano levantada, adelante. Buenas noches, Jonathan. Pregunta. Es que yo ya estaba adelantando, pero no he podido lo del tema de la grabación del video. ¿Cómo así? No entiendo tu duda, Paula. Eh, ¿Esa grabación se hace el viernes o a medida que se va haciendo hay que irlo grabando? No, cuando tú ya lo tengas hecho, las gráficas y todo, tú lo que Ajá, haces es hacer la grabación, ya cuando lo tengas hecho. listo. Pero yo, o sea, yo intenté ingresar al link que usted nos envió, Sí, allí pero sí. cuando yo le doy el nombre, él dice que el nombre es cerrado, ¿no? Pues no sé si de pronto después de esta clase cuando ya haya dado esta clase, me puede dar una inducción o Sí, algo, sí, por no, favor. inducción no tanto, sino como porque la explicación de cómo utilizar JIT, sí, ya se las di, sino ver esas dificultades que tienes. Entonces, termino Sí, la clase porque recuerden que vamos a ver como cosas básicas para darles tiempo a que le vayan terminando el proyecto y que cualquier duda que tenga me puedan ir compartiendo pantalla. Listo, listo, gracias. dale, de una. Dale. Listo, continuamos entonces. ¿Cómo va a estar dividida estas tres clases de visualizaciones? Perdón, de modelado de datos. Uno, quiero de pronto detenerme un poco más a explicar los tipos de datos y que hagamos nuestra primera columna calculada y entender pues para qué funciona a través de una pequeña práctica. Para la práctica de mañana, práctica 2, en la carpeta compartida, ahorita les vuelvo a compartir el link, les dejé una carpeta que se llama reto.
Y ese reto tiene estas basecitas de datos. Tiene 6 bases de datos. La intención es que mañana apenas nos conectemos, ustedes ya tengan descargadas estas bases de datos, porque les voy a dar aproximadamente 20 minutos, máximo media hora, desde la que nos conectemos hasta la que pase la media hora, para que le puedan hacer todo el proceso de query y verificar los tipos de datos. No va a ser visualizaciones, sino para hacer el tema del query y quitar los datos nulos, verificar cómo están estas bases de datos y que ustedes lo puedan organizar. Listo. Esto no lo vamos a hacer hoy, ojo, es para mañana. Pero sí necesito que tengan esta carpeta ya descargada y descomprimida. Se llama reto y está en nuestra carpeta compartida. De todos modos, ya les vuelvo a recordar el link de la carpeta compartida en, tanto en el grupo como acá en el Zoom. Regálenme un segundo y se las comparto. Acá está. Entonces se los estoy poniendo en el grupo de WhatsApp y se los vuelvo a poner por acá para que lo tengan a la mano. Y descargan la carpeta reto. Vuelvo y repito, la carpeta reto. Y, y eso es con la que vamos a trabajar mañana. ¿Por qué mañana? Porque mañana vamos a centrarnos en ya poder mirar una base de datos y poderle, organizar todo lo que son los tipos de datos. Entonces es como lo que, poderlo organizar columnas calculadas, bueno, crearle columnas calculadas, así. Ah, no me quiso copiar. En un segundo vuelvo a intentar tomar la foto para poderles decir que es el archivo que tenemos que descargar. Repite, para mañana, no para hoy. Hoy normal. Entonces, ahora sí la copio y se las pego por acá. Listo. Esa carpeta es con la que vamos a trabajar. Mañana, vuelvo y repito, mañana, no hoy. Listo. Basado en eso, entonces, hoy nos vamos a centrar en temas sencillos, vamos a entender tipos de datos, de saber qué es Dash y crear nuestra primera columna calculada. Mañana, a partir de lo que ustedes realicen con el query, vamos a crear columnas calculadas y medidas eh, necesarias para poder hacer visualizaciones interesantes. Y el miércoles cerramos con 2 sentencias Dash que me permiten poder interactuar con datos en mi base de datos que se llama Relate y Local Values. Vamos a terminar con esas dos. Y obviamente la práctica de esos ejercicios que vamos a realizar. Entonces, eso es lo que va a girar nuestra clase. Entonces, listo. Para poder entender nuestra clase, necesito que abramos la base de datos con la que estuvimos trabajando el día viernes, la de ventas. Denme un segundo, se las muestro. Les digo con qué base de datos estuvimos trabajando. Bueno, yo la llamaba base de ventas, no sé. Bueno, entonces esa fue la que yo les compartí a ustedes por el WhatsApp, por si no la tenían, la pueden utilizar. Ah, no, perdón, era base de datos, qué pena con ustedes. Esta se llama el de la informe actividad. Es este, porque es el que tiene las 4 bases de datos. Ustedes lo tienes con las gráficas, pero es el que teníamos acá con las 4 bases de datos, la de clientes, la de producto, la de C y la de ventas. No se preocupen si ven que yo no tengo los gráficos, pero es la misma base de datos, listo. Porque pues nosotros ya vimos principalmente cuáles fueron los tipos de visualización que más podemos llegar a utilizar en Power BI. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer cosas adicionales que no trae la base de datos, ¿ok? Entonces mientras ustedes van abriendo esta base de datos,
porfa, cuando la tengan abierta, me levantan la manito para saber que ya la tienen y ahí les voy a hacer una pregunta. Si ustedes ven esa base de datos o si recuerdan lo que hemos estado procesándola, ustedes si ven la pantalla, lo que les estoy presentando, ¿qué creen que le hace falta a esta base de datos de ventas? La que quiera participar, adelante. Ahí el dato corto, short day, fecha de venta, Ah, ok, listo. ajustar. Ahora lo ajusto, perfecto. Pero ¿qué le hace falta? Si es una base de datos de venta, Cal- ¿tú crees que le hace Profe, falta? calcularle el valor de la venta, la unidad Yo- por la cantidad. to- Calcularle el monto de la venta El final. valor total de la venta. Exactamente, muchas gracias, compañeros. Tenemos cuánto vendimos, cuánto vale cada producto, pero no sabemos en total cuánto se vendió. Entonces, esta base de datos le hace falta eso, que podamos calcular el valor de las ventas. Esto es lo poderoso de Power BI, en el que si yo no tengo información en una columna, yo la puedo crear, yo puedo generar información. Entonces, en este caso, vamos a hacer este pequeño cálculo. Entonces, les voy a explicar. Siempre tenemos que llamar nosotros la columna que queremos que aparezca. En este caso, yo quiero crear una nueva columna que me traiga, que me multiplique cada cantidad por cada valor de valor unitario, ¿cierto? En este caso, vamos a generar una nueva columna que tenga esta información. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo tienen acá, repito, no se preocupen que porque ustedes tienen gráficos y yo no. Eso es porque yo tengo esta partecita para el ejercicio. Que si la tenía con muchas visualizaciones, de pronto me quedaba más pesada. Entonces, como dijimos, si yo me voy acá al menú tabla, que es donde nosotros cambiamos los tipos de datos, aquí yo podría crear una nueva columna que me traiga el total de la venta cogiendo la cantidad y multiplicándolo por el precio unitario. Nótense que cuando yo estoy en este menú, en esta vista, perdón, se me abre este menú de herramienta de tablas. Simplemente con el hecho de yo estar aquí, me sale este nuevo menú. Y mire que hay una opción que se llama nueva columna. ¿Listo? Le vamos a hacer clic a nueva columna y aquí se nos abre el editor del lenguaje Dash. Mire que aquí lo que en Excel nosotros llamamos esto como la barrita de fórmula, esa es la barra del lenguaje, la barra de fórmulas del lenguaje Dash, y en este caso vamos a crear una nueva columna. Mire que acá aparece columna. Lo que yo quiero es por cada uno de los ítems que me diga cuánto vende aquí, cuánto vende aquí, cuánto vende aquí, o sea, cada uno de los puntos que me dé el total de las ventas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero que todo, tenemos que tener cuidado y no darle enter ni nada, porque pues se nos activa, o darle chulito, porque se nos activa la fórmula. Entonces, lo único que vamos a hacer es borrar, y lo primero que tenemos que hacer es colocarle el nombre a la columna. Yo le tengo que colocar nombre a la columna para que luego me aparezca aquí. Entonces, yo le voy a colocar total ventas. Total ventas. Total ventas es igual. Cuando yo coloco este igual, ya le estoy diciendo a Power BI, todo lo que está antes del igual es el nombre de la columna. Todo lo que esté después del igual es el cálculo que tú me vas a realizar. En este caso nos vamos a acostumbrar que cuando nosotros vamos a utilizar lenguaje Dash, siempre vamos a invocar la columna en la que estamos. Perdón, la base de datos en la que estamos. En este momento estamos dentro de la base de datos ventas. Entonces colocamos ventas. Al colocar ventas, me va a sacar todos los atributos que tiene la base de datos de ventas. Miren acá. Cantidad, fecha de venta, ID cliente, ID pro, venta, método de pago, precio unitario, punto de venta. Son todos los que están acá. Porque me muestra sus atributos que tiene la base de datos. Pues en este caso dijimos, voy a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces, elijo la cantidad, lo multiplico. De nuevo, si voy a llamar una columna, tengo que invocar primero la tabla. ¿En qué tabla estamos? Estamos en la base de datos ventas.
Como acá ya tengo la cantidad, pues lo voy a multiplicar por el precio unitario. Como ya sé que está bien, le puedo dar Enter o le puedo dar Chulito, cualquiera de las dos. Y miren que se me crea una nueva columna en el cual él va a coger 75.000 por 8, esos son 600.000. 300.000 por 5, 1.500.000. Y así sucesivamente, él va realizando el cálculo de la operación que nosotros le dimos acá arriba. ¿Listo? Voy a eliminar esa columna y lo voy a volver a hacer. ¿Listo? Para que ustedes lo repliquen. Entonces, estamos aquí en nuestra base de datos, en nuestra vista del informe. Me voy a la vista de tabla y le doy acá donde dice nueva columna. Ojo, que estoy en la base de datos ventas, ¿no? Tenemos que tener cuidado que no me puedo ir para otra. Estoy en ventas. Le doy nueva columna. Acá se creó. Recuerden, siempre me va a salir esto de acá. Lo voy a borrar para yo colocarle el nombre. En este caso se llama Total Ventas. Usted le puede colocar como quiera, ¿no? Pero ya lo colocar Total Ventas. Le coloco el igual. ¿Eso qué quiere decir? Le estoy diciendo a Power BI, hasta aquí llegó el nombre. Ahora hágame el cálculo. Voy a invocar las tablas en las cuales voy a hacer el cálculo, a pesar que esté en la misma tabla. A pesar que esté en ventas, yo podría colocar solo cantidad. Mira que ahí aparece. Pero lo adecuado es que siempre invoquemos la tabla. En este caso, la tabla se llama ventas. Estoy cogiendo la cantidad y la voy a multiplicar. En la tabla ventas tengo algo que se llama precio unitario. Y en ese caso, como ya está creado, simplemente me voy entonces acá a herramienta de las columnas y le doy el formato de símbolo de pesos, ¿sí? Porque estamos hablando de plata. Listo. Quedo pendiente que ustedes lo repliquen. Si tienen dificultades me dicen y me comparten Profe, la pantalla. a mí me salió una, un letrero y que es separadores DAX de forma Comparte, predeterminada. compárteme tu pantalla y miramos. Esto, a ver. ¿Sí lo ve? Te recomiendo, primero que todo, que para que no tengas dificultades, solamente dejes un informe abierto. Veo que tienes dos informes abiertos de Power BI. Ah, ok. Empecemos por ahí. Tienes que darle a descartar porque creo que si no, no te deja maniobrar. Ajá. Ahora sí, ciérrame uno Descartar. y me dejas el otro abierto. Si me dejara guardar los cambios. Ok, que no dice nada, pero bueno. Ya está abierto. Entonces, ¿qué le doy? ¿Cerrar? Cierra los dos y vuélvelos a abrir entonces. Tienen que tener cuidado, solamente trabajen con uno porque luego se les bloquea el equipo o se les queda lento. Y imagínense que. Ah, bueno, entonces cierro todo y vuelvo a abrir. No, pero te esperamos, no hay ningún problema, tranquila. Así le damos tiempo a las demás personas que vayan haciendo el Dice que cancelar. informar sobre Dale cancelar para avanzar. Dale cancelar, cancelar. Cancelar, cancelar, cancelar. cancelar, cancelar, Pero ya, cerrar, no guardar, no ok. guardar porque pues no hemos hecho nada. No guardar, vuélvelos a abrir desde el principio y estás validando que solamente lo abras una sola vez. Esperemos, recordemos no chancletearlo hasta que él no termine. Ah, mire, es que primero me salió eso. Y Cierra que eso, dale cierra eso y centrémonos ah, en eso. entonces Centrémonos. yo le di a actualizar, yo creo que yo le di a actualizar ahorita, entonces por eso fue que se me.
Listo. Entonces, donde dice nueva columna. Entonces empezamos, borramos lo que aparece ahí. Y le llamamos total ventas, que es el nombre de nuestra columna. Cuando le damos el igual, ojo, en ningún momento dije enter, dije igual. No, Entonces, borra lo que hiciste. Sigue mis instrucciones al pie de la letra, borra lo que hiciste, lo que está ahí en la barra de fórmula. aquí está la forma formulada. Ok. Sigue mis instrucciones, no hagas nada más de lo que yo te diga. Total de ventas, Ujú. igual. ¿Espacio o no? ¿Cómo ese es? Igual, listo. Entonces tienes que llamar, ¿dónde está la información que tienes? Está en la tabla ventas. Siempre tienes que invocar la tabla, en este caso ventas. Nada, no te dije mueve el mouse, simplemente te escribe ventas. No tienes que hacer nada con el mouse. Eso. Ujú. Ahora sí, señálame la que necesitamos, que es cantidad. Eso lo vas a multiplicar, eso sumado, eso. Ahora sí, ventas y precio unitario. Le das enter, ahora sí. Cuando ya terminas es que le das enter. Ah, ya Y le das aparecieron formato de allá. pesitos. Ok, Listo, ahí gracias. vamos. Bueno, listo. Sigo. Listo. Entonces, con esto, nosotros ya creamos nuestra primera columna calculada. ¿Listo? Ahora, este tipo de información sí nos ayuda a nosotros a poder generar buenas visualizaciones. Porque recuerden que el problema que teníamos nosotros cuando hacíamos los gráficos es que no teníamos con qué trabajar para hacer gráficos, porque solamente teníamos cantidad. Ahora sí tenemos total de ventas. Entonces yo me voy a hacer un grafiquito rápido y vamos a mirar en este caso vamos a mirarlos por nuestra sede, vamos mejor por la ciudad. Por cada una de las ciudades vamos a mirar el total de las ventas. Y mire que ya notamos que en este caso la que más vendió fue Ciudad de Panamá. Y si hacemos uno de comparación, podemos mirar también las cantidades vendidas. Perdón, en este caso vamos a hacerlo doble. Entonces, nótense que la que más unidades vendió fue la ciudad de Bogotá, pero la que más plata recogió fue Ciudad de Panamá. Entonces, esto era lo que yo les quería decir, que propiamente no significa que porque yo venda muchas cantidades, significa que voy a ganar más. Miren que en este caso, Medellín, Medellín yo vendí muchas cantidades, pero gané poco. A diferencia de Guayaquil, que vendí menos que en Medellín, pero gané más plata que, recibí más ingresos que Medellín. Entonces aquí eh, analizamos que cuando nosotros no contamos con información, nosotros la podemos generar si es de nuestra necesidad. En este caso creamos nosotros nuestra columna que se llamaba, en este caso creamos nuestra columna que se llama total de ventas, lo cual es completamente interesante para poder entender cómo se comportan las ventas con respecto a las cantidades vendidas. Listo. En este caso yo le hice la mitad. ¿Qué hice yo? Hice un gráfico combinado, ciudad como eje X, y cogí uno de líneas y uno de columnas para poder mostrar la comparación. Aunque también lo hubiéramos podido colocar con fecha de venta, ¿no? Pero bueno, a menos así someramente. Les voy a dar, yo creo que con 5 o 10 minutos máximo estamos bien
para que me creen otro gráfico acá al lado, para que me exploren el total de ventas bajo otro análisis. Acá yo lo analicé por ciudad, acá está, ciudad. Ustedes lo pueden analizar por tipo de producto, lo pueden analizar por tipo de cliente, todo basado en qué, en la nueva columna que acabamos de crear de total de ventas. ¿Listo? Entonces, por favor, realícenme un gráfico acá al ladito con otro tipo de análisis que sea diferente a este, pero en base a, claramente, total de ventas, que fue el que acabamos de crear. Mientras haces eso, Marta, cuéntame lo todo que tiene la manito levantada. Si algo no te escucho, Marta. Bueno, mientras Marta contesta. Lorena, cuéntamelo todo. Hola, ¿me escucha? Ahora sí, Marta, cuéntamelo todo. Gracias. Es que no pude hacer lo que explicó ahorita para que por favor me ayude. Claro que sí, compárteme tu pantalla. Ya voy. Recuerda, toda la pantalla, ¿listo? Compartir toda la pantalla. Compartir. ¿Se ve ya ahí mi pantalla? Sí. Excelente, sí, señora. Listo. Yo hice hasta acá cuando inserté, no sé, ya luego me fui para un lado. Vamos a volver acá. Estamos en la base de venta, ¿cierto? No sé por qué, mira que eso no tiene nombre de ventas ahí, un palito. ¿Este no es? Pues no sé porque como está un palito, no sé si es Se ventas. me borró como que el nombre. Espere, yo vuelvo. Guardar. No, vamos a hacer Hacerle una cosa. cerrar. No, 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 no. Ese se llama informe de actividad. Listo. Listo. Entonces, que lo Vámonos íbamos a entonces a hacer la sobre vista de... venta, ¿cierto? Sí, pero vámonos, entonces vas a seguir paso a paso lo que yo te diga, ¿listo? Bueno, Vista de tabla. Muy bien. Te me paras en la base de datos de venta, la que está al otro lado. ¿esta? Excelente. Sí, excelente. Bueno, ahí me tienes oculta punto de venta. Párate en el No le encabezado que escuché. dice punto de venta. Punto de venta, aquí. Sí, clic. Clic derecho. Encima de donde dice punto de venta. Aquí. Sí. Bueno, vámonos donde está la base de datos de ventas y al final dice punto de venta. Aquí estoy en, Profe, mire el cursor. Vete donde dice profe, Aquí la... tengo el disculpe, cursor. Espérate, tiene Carmen, eco. que sí, yo sé que tiene eco, pero mientras solucionamos el eco, vete donde dice la base de datos venta. Exacto. Abajo dice punto de venta. ¿No es No, este? no, Marta, necesito que me prestes atención y sigas paso a paso lo que te digo para no demorarme. Abajo dice punto de venta. ¿Dónde estás parada? Abajo. Clic derecho. Quítame ese de ocultar de la vista de informe. Ocultar de la vista de informe. Listo. Era porque lo tenías oculto. Ok. No sé por qué, pero listo. Ahora, estamos ahí. Vámonos arriba donde dice nueva columna.
¿Este? No, nueva columna. Nueva columna. Marta, estás conectada desde dos sitios. Bájale el volumen al otro. Escúchame solamente por un lado. ¿Sí? Sí, ya le bajé al otro. Nueva columna. Listo. Ya. Excelente. Bórrame eso que aparece ahí. No, no le bajaste el volumen porque sigue habiendo retorno. Tienes que bajar el volumen al otro, que por donde me estás hablando, por ahí me escucho. No, pues espere, yo me salgo desde acá, Ya. Bueno, entonces aquí estoy en nueva columna. Listo, bórrame eso. No, se sigue escuchando al fondo, Marta. Pero tan extraño porque ya apagué Estás el conectada. equipo, no tengo. Dame un segundo. Listo. Se supone que ya. A ver, no, se sigue escuchando esto. Pues muy raro porque me salí del otro, no tengo nada. Bueno, intentémoslo hacer así porque si no nos coge la. Listo. Ahí arribita, donde está titilando, ¿sí ves? La barrita de fórmula. Perfecto. Vamos a ponerle el nombre que se llama Total Ventas. Total Ventas. ¿Cómo? Total Ventas. Igual. Vas a escribir ventas porque estamos invocando la tabla donde está la información. Eso, me señalas cantidad. Muy bien. Y eso lo multiplicas. ¿Le coloco el asterisco? Sí. Invoca la tabla ventas para que me traigas precio unitario. Escribes ventas. Nada que tienes que hacer con el mouse. Nada tienes que estar haciendo con el mouse. Escribes ventas. ¿Por? No, escúchame, Marta. Escribe ventas. Listo. Y ahí me señalas precio unitario. Le das enter. ¿Le doy a enter? Sí, enter. Y le colocas Perfecto. el símbolo de peso. Ajá, ya listo. Muy bien, ahí vamos. Listo, muchas gracias. Bueno, Jumese. Lorena, cuéntame todo. La compañera, sola Jonathan. Hola, Jumese. Jonathan, es que tengo un grave problema y Dime, quiero saber si hay forma de solucionarlo. dime. ¿Cómo te parece que entré como tal a la base que estamos trabajando Sí, y evidencio que no tengo la columna de valores? es Yo que no puedo llamar. estamos en empleados empanadas, sino que estamos en informe actividad, que solamente tiene 4 bases de datos. Es que yo no encontré solo la base que diga ventas. Yo la tengo, sí, pero es la tuya, la que tú nos compartiste. Creo que tú la tienes como actividad de unión. Voy a ver. Devuélvete. Actividad de unión. Creo que es esa. Ahí vamos mirando. Si no es esa, tiene que ser entonces facturas ficticias, pero es alguna de esas. Cierro este. Miremoslo. Sí, sí, claro, para que no te colapse el equipo. Y le das no guardar porque no estamos con eso. Esperemos, no lo chancleteemos, tengámosle paciencia. Y es listo. Ay, sí es esta. Ay, qué bueno, muchas gracias, qué pena contigo. No, dale, aprovechemos y para que quede en la grabación. Ah, sí, Comprímeme ese bueno, filtros y haz el ejercicio y te vemos.
Muy bien, muy bien. Nueva columna. Listo. No tienes que irte a lo último, ella se genera solo lo último. Muy bien, invocamos la tabla, se llama ventas. Muy bien, y lo multiplicamos. Invocas la tabla ventas de nuevo. Por precio No, unitario, ¿verdad? sí, pero simplemente lo escribes, recuerda, no, nada tienes que tocar con el mouse, sino ahí sigues escribiendo ventas, eso, y precio unitario, y le das enter. Ay, muchísimas gracias. Le colocas el símbolo de pesitos, ahí donde dice herramientas de columnas. No, herramientas de columnas. Ajá, y el símbolo de pesitos. Excelente, ahí vamos. Ah, y generas un gráfico para que puedas entender una variable, cómo se maneja con ese total de ventas. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo. Bueno, perfecto. ¿Alguien ya hizo algún Profe, gráfico? ¡Ay! ¿le puedo mostrar? Adelante, Nelcy. Bueno, ¿sí están viendo? Sí, Ok, hice total de ventas por producto y año. perfecto. Entonces ahí ¿Hay están 2 los años? años. Sí, Ah, ok. 2023 y 2024. Ah, ok, perfecto. Sí, Entonces, efectivamente. 2023 es azul claro, 2024 azul Ujú. oscurito. Entonces, ahí están los productos que son auriculares, impresoras, laptop, monitor, ratón, smartphone, tablet. Profe, ¿hay forma de que se organicen de las ventas mayores a las menores? O sea, que se vea como que se va degradando la venta. Ok, degradando, ¿cómo así? O sea, que va Se bajando, va disminuyendo, sí. ok, dependiendo de lo que lo quieras organizar. Mira que en el extremo superior, donde están los 3 punticos de tu gráfico. Ujú. Muy bien. Y mira que ahí dice ordenar eje. ¿Por qué lo quieres ordenar? ¿Por producto o por la suma de ventas? Ah, suma de ventas. Ah, ok. Así, Si lo por la quieres suma de organizar por ventas. producto, significaría que está A de auriculares, ahí le seguiría la I de impresora, o sea, iría como en orden alfabético. Ah, o sea que aquí se puede cambiar. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Ahí Ok, es donde se organiza el listo. orden. Bueno, entonces Muy ahí bien, sí. está. Pero ven, antes del gráfico, antes de que te me vayas, ¿qué análisis? ¿Qué analizas de ahí? ¿Qué me Bueno, puedes decir? que el, en el 2024 se incrementaron las ventas Ujú. eh, con respecto al 2023. Ok. Pero hay unos productos que son como los productos estrellas, que Ujú. son la laptop, el smartphone y la tablet. Son Ok. los productos estrellas en la compañía. Prácticamente del año 2023 al año 2024 se duplicaron las ventas en estos 3 ítems, o sea, tanto en laptop, en smartphone y en tablet. Esto podría ser eh, por lo que tuvimos, mm, la enfermedad esta global que tuvimos, que nos Ujú. hizo volcarnos más hacia la tecnología y a sistematizarnos, creo yo, Ex- podría ser. Excelente. No, eso es lo que yo necesito, Nels. Uno tiene que empezar a intuir cosas cuando ve la información, eso está muy bien. Y eso es lo que yo también espero de la base de datos de ustedes, que ustedes empiecen a concluir cosas, que ustedes empiecen a mirar, que ustedes empiecen como a entender. Muy buen análisis y muy buen gráfico, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más también quiere mostrarlo o no? ¿Alguien más que haya hecho una visualización?
Paula, adelante, su merced. Ahí lo ve. Sí, perfecto. Cuéntanos qué hiciste y qué concluyes. Lo hice método de pago por país, el total de método de pago por país. Entonces, en efectivo, podemos ver que no hubo mucha diferencia entre los tres países, pues el que más vendió en efectivo fue Panamá. Con respecto a en la tarjeta, el país que menos tuvo ventas por tarjetas fue Ecuador. Y por transferencia, Colombia fue el país que más efectuó transferencias. Excelente, Paula, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos, que el análisis no simplemente es el gráfico, sino uno que intuye. En este caso, Colombia tiene el mayor parte de ingresos son por transferencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En que cada punto de venta vamos a colocar el código QR para que nos puedan transferir. Vamos a tener la facilidad que puedan pagar por Nequi, por David Plata, por Breve, que son las nuevas llaves. Listo, vemos que en Ecuador es donde menos se maneja tarjeta. Entonces, procurar allá no comprar tantos datáfonos, sino que más fácil podérselos pasar a Colombia, que es el que está manejando el repunte en vender con tarjeta. Y vemos que en Panamá es donde estamos manejando más efectivo, entonces es donde tenemos que tener más flujo de caja para poder devolver, ¿cierto? Para poder devolver en efectivo. O sea, no podemos estar cortos de dinero en esa sede porque es justamente donde manejamos el efectivo. Ese es el análisis que puede ir detrás. Pero muy buen trabajo, Paula. Muchas gracias. Gracias. No a ti, muy formal. Listo, continúo entonces. Entonces, vamos a entender un poco cómo son los tipos de datos. ¿Listo? De acuerdo a la base de datos que nosotros en estos momentos estamos manejando. Eso es una explicación muy genérica para Power BI, porque obviamente esto tiene una profundidad, pero esta es la información que ustedes necesitan para poder entender los tipos de datos. En Power BI vamos a entender que existen datos categóricos, ¿cierto? Que son aquellos que lo único que hacen es darnos información cualitativa del dato, ¿ya? Es decir, con ese tipo de datos no los podemos ni medir, ni organizarlos. Posiblemente sí hayan categorías, bajo, medio, alto, sí, pero no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellos. ¿Listo? En este caso, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para hacer un detalle de la información o para poder hacer conteos. Lo único que nosotros podemos hacer con un texto es conteo, ¿ya? En este caso, en la base de datos que tenemos, ¿qué son los únicos datos que tenemos que son categóricos? Nombre, apellido y tipo de cliente. Era lo que yo les decía la otra vez. Tenemos dos tipos de cliente, corporativo y natural, si no estoy mal. Si yo les digo, ¿cuál es el mayor? No hay manera como poderlo sacar. Deme el promedio de tipo de cliente. No. ¿Por qué? Porque son datos que son de texto. Cuando son tipos de datos de texto, nosotros lo único que podemos hacer es darle, hacer un conteo o que en este caso nos sirva para poderlo colocar este dato en leyendas para que nos dé una categorización. Entonces, voy a volver a este ejemplo. Voy a hacer una gráfica acá. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el círculo, este de acá. Entonces, voy a mirar cuánto hemos vendido por tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de clientes. Recordemos que en leyenda es cuántas rebanadas va a tener y recordemos que en valores es el tamaño de la rebanada, ¿cierto? Entonces, tipo de cliente, lo dejo en leyenda, corporativo y natural, y el tamaño de la rebanada me lo va a dar el total de las ventas. Entonces, notemos que casi el 75% de las ventas viene de los clientes corporativos, es decir, de las empresas, y un 25% viene de nuestros clientes naturales, es decir, de las personas que comúnmente vienen. Entonces, en este caso, nosotros, cuando tenemos información que es categórica, ¿cómo la vamos a identificar? Ya yo abro todos estos. Nótese que en la gráfica, todos estos tipos de productos que nosotros tenemos no van a estar acompañados nunca
de este símbolo de sigma. Eso significa que es un dato numérico. Cuando tenemos este calendario es un tipo de dato de texto. En este caso, miren que los que nosotros tenemos acá no tienen nada, son datos categóricos, me ayudan a poder dar información cualitativa del dato. Por ejemplo, si yo quitara acá el total de las ventas y bajara el tipo de cliente a valores, nótense que lo único que me puede hacer es un recuento. Recordemos que si le hacemos clic a este triangulito, mira, lo único que me puede hacer es un recuento. Él no me puede hacer nada más, porque yo no le puedo sacar el máximo a un texto. Deme el máximo de los colores, deme el mínimo de los barrios, deme el máximo de las ciudades. No existe, no se pueden hacer ese tipo de cálculos con datos categóricos. Los datos categóricos lo único que nos van a servir es para esto, para poder describir el atributo, para darnos información cualitativa de lo que queremos analizar. Por eso es que son muy buenos ítems para utilizarlos en leyenda. Por eso mire que bajé este que es tipo de cliente a leyenda y por eso me selecciona cuáles son los tipos de cliente que yo tengo, corporativo y natural. Y ya en valores bajo un dato numérico, que en este caso sería el total de las ventas. Y en este caso estoy entendiendo que la mayor parte del ingreso por ventas que yo tengo es por cliente corporativo y que por cliente natural. ¿Listo? Bájalo ahí un momentico para que puedan hacer la gráfica. Y me regalan una reacción si es entendible lo que es un gato categórico. Gracias, Paula. Gracias, Nidia. Gracias, Marta. Listo. Esto es un dato. Está sencillo, simplemente uno circular, tipo de cliente en leyenda, valores, el total de la suma del total de las ventas. Listo. Vamos a tener también otros tipos de datos, como los numéricos o cuantitativos. ¿Cuánto? Si me está dando cantidad. En este caso, estos son los que me sirven a mí para poder analizar numéricamente, mi base de datos. Para las cualidades que tengo en los datos cualitativos, se complementen con valores. Ahí sí yo podría conocer el máximo, el mínimo, el producto, la desviación estándar, el promedio, que me cuente los datos, que me sume los datos. En este caso, cuando yo tengo este tipo de datos, sí me facilita a mí poder conocer mucho más allá cómo se está comportando el dato. Hay diferentes tipos de datos. Tenemos enteros, tenemos decimal, tenemos de duración como son las fechas. Y estos son los que nos van a ayudar a poder realizar cálculos. ¿Listo? Entonces en esto yo me voy a crear otra hojita. Voy a hacer este de líneas. Entonces, en este caso, fecha hace parte dentro de esos datos que son numéricos o cuantitativos. Entonces, recordemos que cuando vamos a hacer un gráfico de líneas, voy a hacerlo en la mitad del gráfico acá. Cuando yo tengo un gráfico de líneas, este me va a permitir a mí poder entender cómo se comporta algo a través del tiempo. Entonces, yo quiero ver a través de las fechas, quiero mirarlo por año y por mes nada más, cómo se están comportando el total de las dos. Entonces, recordemos, la primera vista siempre va a ser la de año, por eso están las fechas de bifurcación. Entonces vemos que en el 2023 se vendieron 685 millones y que en el 2024 1.350 millones en ventas. Perdón, que era lo que nos estaba diciendo ahora la compañera. Hay un crecimiento en ventas comparado al 2023 al 2024. Si yo utilizo la bifurcación, yo ya aquí estoy comprendiendo cómo se me está, perdón, en este caso, cómo se me están comportando las ventas a medida que pasa el tiempo. Déjenme un segundo, yo vuelvo esto categórico para que se me dan todos los meses. Listo. Entonces, recordemos que todo esto es 2023 y todo esto de acá de enero para acá es 2024. Y acá podemos ir conociendo cómo se comportan las ventas. En este caso, ¿qué es lo que nos ayuda para que todo sea, poder medirlo, poder entender cómo se comporta? Los datos cuantitativos, los numéricos. En este caso, el precio unitario y tenemos el total de las ventas. También, ¿qué podríamos hacer? Un recuento, bajar un cualitativo y que nos haga un recuento.
Pero en este caso, los datos que nos ayudan para poder entender a profundidad cómo se comporta una variable son los cuantitativos. Entonces, para que no se me vayan a bloquear, cuando nosotros tenemos uno de estos, por ejemplo, en este caso, la fecha, o en este caso que estoy bajando, el total de las ventas, yo puedo hacer todas estas operaciones. Listo, acá me está sumando el total de las ventas. Yo quiero ver el promedio de esas ventas. Por mes, ¿cuánto fue el promedio de ventas? Que son dos datos completamente diferentes, ¿no? Más voy a bajar esto acá para que lo podamos ver. Una cosa es la sumatoria total de las ventas. El otro fue el promedio de las ventas. Entonces, por ejemplo, acá el promedio de las ventas en septiembre fueron de 7 millones, pero el total de las ventas en septiembre fue de 192 millones. Si notan, una cosa es el promedio de las ventas, es decir, de todas las ventas que vimos en septiembre, hubieron ventas buenas, hubieron ventas malas, ventas de 100.000, ventas de 30 millones de pesos. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la mitad entre comillas, porque pues no se llama la mitad, pero cómo se comportan de manera común esos datos? Porque pues sí, puedo tener días que venda muy bien, puedo tener días que venda muy mal, pero ¿cuál es como ese estándar? Entre qué rangos se me comportan las ventas. Eso es un promedio. Yo también, ¿qué puedo hacer cuando tengo estos símbolos, estos datos que son cuantitativos? Entonces yo puedo decir, listo, ahora muéstreme el máximo. Por mes, ¿cuál fue la compra más alta que tuvimos? Mire que acá el máximo ya me están comportando en naranja. Entonces, en este caso, volvamos a entender septiembre. Y en septiembre me están diciendo que eh, el total de las ventas en septiembre fue de 7.000 millones. Pero el promedio, el promedio de las ventas, el promedio de las ventas fue 7 millones. Qué pena con ustedes. Es que venga, yo les quito esos decimales porque a cero decimos. Esto me está confundiendo. Ahora sí, ya no tendría que tener problema. Efectivamente. El promedio de las ventas, el promedio fueron 7 millones, porque hubieron ventas buenas, ventas malas. Pero en total, todas las ventas fue de 192 millones. Y la máxima venta que nosotros tuvimos en el mes de septiembre fue de 37 millones. Es decir, alguien en septiembre del 2023, en una sola compra, se llevó 37 millones, vendimos 37 millones 800 mil pesos. ¿Ya? También podríamos mirar el mínimo. Mire acá abajito, que es el morado. En este caso, seguimos analizando septiembre. En total, en todo septiembre del 2023 vendimos 192 millones. De ahí, el promedio de las ventas, es decir, mira que hubo ventas buenas de 37 millones, pero hubo ventas malas. En una ventica nos hicimos 75 mil pesos. El promedio se intenta situar entre esos dos. ¿Cuál es el comportamiento típico de esas ventas? Porque pues no siempre vamos a tener ventas de 37 millones, no siempre vamos a tener ventas de 75 mil pesos. Lo que hace el promedio es como intentar buscar, ok, tenemos ventas muy buenas, pero no siempre nos compran tanto, tenemos ventas muy bajas, pero no siempre nos compran tan poquito. ¿Cuál es ese estándar que nos llegan a comprar? Obviamente eso tiene una profundidad estadística, pero para efectos de lo que nosotros vamos a hacer en entendimiento de los datos, quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Y aquí estamos empezando a tener análisis muy interesantes. Y ahora, no saquemos el conteo porque nos quedaría muy bajito. El punto al que quiero llegar es que cuando tenemos este tipo de datos que son cuantitativos, mire los tipos de análisis que podemos hacer. Y tenemos la misma variable, que se llama total ventas. Es la misma, pero es vista desde diferentes ópticas. Que me lo sume, que me dé el promedio, que me dé las ventas máximas y que me dé las ventas mínimas. Es un mismo dato, pero visto desde diferentes ópticas. Esto es lo que hace que sumado a un atributo categórico o cualitativo, podamos sacarle el jugo a los análisis. ¿Me confirman si es claro lo que quiero explicar con los datos cuantitativos? Si no, lo vuelvo a explicar sin ningún inconveniente. ¿Lo puedo volver a explicar? Qué pena. Claro que sí. ¿Los cuantitativos o los cualitativos?
Cuantitativos. Cuantitativos, perfecto. Los datos cuantitativos son todos aquellos que son números. Veámoslos así de simple. Las fechas también es un número, sí. Eso tiene una profundidad, pero pues no vamos a entrar en este momento a debatirlo. Pero son números, tienen números. Todo aquello que tenga números nos puede ayudar a describir a través de valores, a través de mediciones, cómo se comportan nuestros datos. Entonces, pueden haber diferentes tipos de variables. En este caso estamos utilizando la misma, que es total de las ventas. Pero mire que a pesar de que es la misma cantidad, o sea, lo mismo que multiplicamos cantidad por precio, es lo mismo, pero lo estamos viendo de diferentes ópticas. Cuando yo tengo un tipo de dato cuantitativo, yo lo puedo estudiar bajo diferentes ópticas. Las más básicas para ustedes, suma, promedio, mínimo y máximo, y que me lo cuente. Es decir, yo puedo sacarle el jugo a los análisis, porque yo puedo decir, listo, ¿cuánto fueron mis ventas en total? Pero ¿cuánto fue mi promedio de las ventas? En el mes, ¿cuál fue la venta más alta que tuve? Y en el mes, ¿cuál fue la venta que más baja tuve? Eso es lo que me ayudan a hacer los datos cuantitativos, poder sacarle el jugo al análisis y poder ver un mismo dato de diferentes ópticas. ¿Cómo yo identifico que es un dato cuantitativo? Porque tienen la E. Esa E me hace decir que son numéricos. Los de fecha también, pero los de fecha sí, pues complicado en este, pues para efectos de este curso decirles pues que el promedio de las fechas y todo eso. Nos vamos a centrar en los que tienen los E. Todos esos son tipos de datos numéricos. En este caso, pues el ID de venta es simplemente una llave, como una cédula, entonces no me va a servir de nada. El precio unitario también es interesante, pero en este caso lo estamos analizando bajo el total de ventas. Pero también podríamos hacer el análisis, aprovechando, hagamos el análisis con la cantidad. Entonces voy a quitar todo esto y analicémoslo con la cantidad. Cantidad vendida. Esto fue en total las cantidades vendidas por mes. Porque la estoy sumando. Cada mes me está diciendo en total cuántas unidades vendí. Pero yo puedo bajar la misma cantidad y decir, no, venga, muéstrame en promedio cuánto se vendió. Por cuenta de las cantidades vendidas. Entonces notemos. En total en septiembre se vendieron 157 productos. Pero en promedio por día se vendían 5 productos. Bueno, aproximémoslo, 5, 8 serían 6 productos. Pero yo también puedo decir, listo, en el día, ¿cuál fue la máxima cantidad que se vendió? 10. En una transacción, lo máximo en el mes, la transacción que más tuvo ventas, vendió 10 cantidades. Y vamos a analizar la que menos, mínimo. 1. Y vemos que es la constante mes a mes. Por eso las tres líneas mantienen casi rectas. A excepción de septiembre. Dime, Paula. Y ahí le puedo colocar para que me especifique qué producto fue el nombre del producto. El nombre del producto. Sí, o sea, producto como tal. No, porque pues como te decía, dime cuál es el promedio del producto. Por ejemplo, tenemos colores. Yo te digo, dime cuál es el promedio de los colores. No, porque acá simplemente me está diciendo, de todos los datos numéricos que hay, ¿cuál es ese punto medio, llamémoslo así, en el que no se vendió mucho ni se vendió poco, en el que se comportan las ventas? ¿Ya? Una cosa muy diferente es cuál fue el producto que más se vendió, ¿cierto? Pero para efecto de este análisis, para no complicarlas tanto, lo que yo quiero que entiendan es que con el dato categórico, lo único que podemos hacer es esto, describir el atributo. Pero con el numérico podemos hacer diferentes análisis. Y para efectos de este curso, los análisis más sencillos que podemos entender nosotros es entender la sumatoria de los datos, el promedio de los datos, el máximo y el mínimo de los datos y pues recontarlos. Listo. Gracias. Bueno, es mejor. Ahora, entendiendo que
en Power BI vamos a tener diferentes tipos de datos, pues hablemos un poquitico acerca de lo que es Dash, ¿cierto? Eh, Vamos a hacer de cuenta que Dash son las fórmulas que utiliza Excel, ¿cierto? Pero aquí Dash es el nombre del lenguaje utilizado por Power BI y por Power Pivot, que son complementos. Power Pivot es un complemento de Excel que nos va a permitir coger esas fórmulas que hacíamos en Excel, pero hacerlas acá. Como esto es un lenguaje de programación, obviamente no se van a aparecer mucho las fórmulas, suelen cambiar el nombre, pero tienen la misma idea de lo que hace. En este caso, Dash lo que nos va a permitir a nosotros es poder hacer cosas que la base de datos no trae. Poder, a través de este lenguaje de programación, poder sacar información importante que la base de datos nos puede dar. Como lo vimos ahora, no teníamos una columna de ventas totales. Nosotros la pudimos crear. ¿A través de qué? Dash. Entonces, eso quiere decir que lo que nosotros hicimos aquí, esto es lenguaje Dash. Esta fórmula está compuesta de lenguaje Dash. Es decir, que nosotros ya hicimos nuestra primera fórmula de lenguaje Dash. ¿Qué nos permite hacer Dash? Bueno, ¿qué significa Dash? Data Analysis Expression. ¿Qué nos permite hacer este lenguaje? Principalmente nos vamos a centrar en lo que son las columnas calculadas y las medidas. Las columnas calculadas es, a la base de datos se le crea una nueva columna y se multiplica se hace la operación línea por línea de lo que se necesita. En este caso, nosotros necesitábamos esta cantidad, multiplicarla por este precio unitario y me saca esto acá. Pero las medidas, que eso es algo que vamos a hacer mañana, nos van a poder acortar memoria y simplemente nos dan el resumen de los datos para cuando nosotros queramos hacer visualizaciones, la respuesta sea un poco más ágil, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Power BI hacer este tipo de columnas gasta memoria. Es decir, que si usted hace muchas columnas, se le va a poner lento Power BI. En cambio, vamos a ver mañana que utilizar medidas hace que no se coma tanta memoria y que nos permita a nosotros poder mostrar análisis bajo ese tipo de cálculos. Ambas se realizan con lenguaje Dash y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Vamos a entonces nosotros mañana con las bases de datos que yo les pasé, poder empezar a crear una medida en parte a una columna y empezar a hacer columnas calculadas para cada uno de los registros. Esto es en lo que nos vamos a concentrar el día de mañana. Para mí, ¿qué es lo importante y en lo que necesito que todos estemos alrededor? Es cuando ustedes mañana empecemos, vuelvo y repito, vamos a empezar a las 6:30 en punto, doy inicio a la clase, pero lo que vamos a iniciar la grabación, les voy a dar el espacio de media hora para que cojan la base de datos de reto, que les había dicho, que ya está cargada en nuestra carpeta compartida. Acá está, reto. Y que podamos generar una relación. Nótense que acá no es estrella. Nótense que aquí les voy a dejar esta imagencita, porque pues esta base de datos, esta presentación se las comparto el miércoles cuando terminemos lenguaje Dash. Las voy a compartir en listo. ¿Por qué? Porque noten que no es estrella completamente. Noten que hay un cachito que se une proveedor con lista de productos y se une categorías con zonas. No se unen a informe de venta. ¿Listo? Se los dejo para que lo tengan en cuenta mañana cuando vayan a realizar la relación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa basecita de datos para empezar a generar nuestras medidas y empezar a generar nuestras columnas calculadas. Aquí lo importante es entender que esto que nosotros vamos a realizar gira alrededor del lenguaje de Dash y que aparte de ello vamos a utilizar generalmente para calcular pues datos cuantitativos. Como lo hicimos, calcúlenme el precio total de ventas de acuerdo al precio unitario y la fecha de venta. ¿Listo? Esto, para iniciar, no las quería colapsar tanto el día de hoy, pero esto sí es necesario que lo comprendan a profundidad para que mañana cuando ustedes realicen el ejercicio y empecemos a hacer columnas calculadas, no se me vayan a confundir. Porque ¿qué se viene?
Vamos a hacer precio total de pedido, valor del descuento, precio total, y necesitamos traernos otras columnas, que en este caso sería valor unitario y descuento de zona. Y vamos a empezar a utilizar unas funciones que se llaman related y lookup values. Entonces, para mí es importante que empecemos a entender nuestra base de datos y que lo realicen bien para que mañana no tengamos ningún inconveniente al realizar esas columnas calculadas. Listo. ¿Alguna duda frente a lo que es entonces Dash? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Todo claro hasta ahora. Listo, perfecto. Voy entonces a detener la grabación. Listo. En este caso, volvimos a la clase para poder explicar algo frente a temas de porcentajes. En este caso, los números porcentajes son números que están entre 0 y 1. Porcentaje significa que algo llegó al, digamos, el 100%, que equivale a 1. Si yo a esa columna que tú tienes mostrando le coloco porcentaje, como está por encima de ese 1, aparece 2, entonces va a decir que son 200%. El que aparece 454 va a decir que es 400%. Entonces, en este caso, lo que tenemos que decirle a Power BI es que ese valorcito simplemente hay que sumarle el símbolo de porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo esa columna señalada, te va a hacer el menú que dice agregar columna. Agregar columna. Ahí. Y dice la primera columna a partir de ejemplo. Ay. ¿Qué le Ahí hice? se me señala, dale cancelar, tranquila. Dale cancelar porque se seleccionaron todos. Okay. Abajito donde dice a partir de ejemplos, no el símbolo, sino abajito. Ese, ahí. A partir de la selección, para que solamente me señale la columna que tenemos señalada. ¿Sí ves? Las otras no están señaladas, solo esa. Ajá, ok. ¿Esta para qué sirve? Voy a crear una columna y le voy a decir a query qué es lo que tiene que ser. Entonces te vas a parar donde dice columna 1, en el primer, donde está grisecito, le haces doble clic. En el primero que dice columna 1. Ahí es donde vamos a crear la columna. Escúchame. Ves el espacio de trabajo. Ajá, aquí. La última dice columna. La última que dice, aquí le digo cancelar, aceptar. Necesito que me escuches, Hilda, escúchame. Párate en la columna de participación. Acá estoy. Perfecto. No te muevas. Observa. Al final hay algo que se llama columna 1. Ya. En el primerito que está gris. Aquí ahí es donde vamos a crear la columna. En el primerito donde está gris. En el primerito donde está gris. Sí. No, Nilda, necesito que me escuches. ¿Dónde está gris? Abajito. Aquí. Ahí, Hilda, doble clic. Escúchame. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Le vamos a explicar a Power BI, a Query, qué es lo que necesitamos crear. Vas a escribir 2,16, lo mismo que está en la columna que está seleccionada de verdecito. Solamente que al final vas a colocarle el símbolo de porcentaje. 2,16 porcentaje. Ajá. Le vas a dar control enter. Control enter. Listo. Y empiezas a comparar. Mira lo que está en la columna seleccionada con lo que él te está mostrando en gris, si es verdad. Es decir, allá dice 4,54, acá dice 4,54%. Revisa siempre los 10 primeros registros, verifica que estén bien. Sí, sí están bien. ¿Están bien? Sí, señor. Listo, le vas a dar a aceptar. Acabamos de crear una columna simplemente diciéndole al que colocara un porcentaje al final. Le das a aceptar. Le doy acá a aceptar. Listo. Esa columna se llama participación de la leche y le tienes que, o sea, le cambias el nombre porcentaje de participación de la leche y tienes que borrar la otra. Listo.
Ah, listo. Ok, para que no tengas dos columnas que dicen lo mismo, solamente que estas con lo están por mismo. Ah, listo. Muchísimas gracias. bueno, dale Dale. pues un mes.